Buenas noches. Reciban un cordial saludo de Cápsulas Jurídicas. En este momento tenemos el honor de presentar al doctor Aldo Manuel Santos Sabá, quien es abogado por la Universidad Nacional Santiago de Acuñas de Mayolo, también especialista en Derecho Laboral, como docente universitario desde el 2014, asesor legal de agroindustrial SAA, maestría en Derecho Procesal por la Universidad San Martín de Porres, como también cuenta con maestría en gestión de recursos humanos por la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en este evento tan importante. Tiene como objetivo, pues, difundir, ¿no es cierto?, los temas de derecho laboral, en este caso, los temas de derecho, y en este caso los temas de derecho laboral que tienen una importancia muy importante en la época de la pandemia en la que nos encontramos. Justamente ese es el tema que voy a tratar el día de hoy, que son los temas laborales en tiempos de pandemia. Bien, entonces vamos a iniciar con este temario respecto a lo que significa los derechos laborales en tiempos de pandemia. Como recordarán ustedes, todo se generó, obviamente, con la iniciación de la pandemia, que ha generado a nivel mundial no solamente un problema de salud, sino también ha habido un problema económico, que obviamente no es ajeno al Estado peruano, ¿no?, donde todo se inició a través del Decreto Supremo número 08-2020 MINSA, en el cual se establece la declaración de emergencia sanitaria y pues se implementa o se gestiona una implementación para realizar de alguna manera, tener o contener de alguna manera lo que se nos podía venir en temas de salud, ¿no? Es decir, la finalidad de esta declaratoria de emergencia sanitaria era fortalecer nuestro sistema de salud. Pensábamos que probablemente iba a ser corto, sin embargo, el tiempo nos ha ido demostrando que aún todavía falta muchísimo más para, de alguna manera, salir de este tema que nos tiene, digamos, en una situación muy especial, ¿no? Luego, se dictó el Decreto Supremo 044-2020 del PCM, que declara ya en este caso el estado de emergencia nacional, ¿no? Entonces, y con aislamiento. ¿Esto qué significaba? Que la gran mayoría de empresas no iban a funcionar y se estableció que solamente determinadas empresas iban a seguir en actividad, ¿no? Y básicamente las empresas que iban a seguir en actividad eran pues estas que estaban diseñadas o que se encargaban de, sobre todo, la alimentación, además de otras cadenas también, por ejemplo, como los bancos, ¿no? Los servicios básicos, estos quedaron en actividad y solamente esos trabajadores podían seguir prestando servicio. Sin embargo, no significaba que iban a seguir trabajando con el 100%, sino más bien tendría que haber una disminución de la cuota laboral dentro, digamos, de la actividad. Entonces, en base a esto, en base a esta medida que emite el Estado y que en general genera pues esta situación de, digamos, una forma en la que todos los trabajadores, por ejemplo, de otras empresas que no estaban realizando actividad, obviamente no iban a prestar servicios, ¿no? Como les decía, las únicas que podían prestar servicios eran las que determinaba este Decreto Supremo. Y ahí se establecía pues quiénes eran los que iban a funcionar, digamos, en el contexto del estado de emergencia nacional. Y ahí encontramos a las empresas básicamente de alimentación, ¿no? Y esto implica no solamente el producto que se va a vender, sino desde la siembra, el cultivo, la cosecha,
la producción y la comercialización. Entonces, toda esta cadena productiva del negocio implicaba, ¿no? De tal manera que esos trabajadores o los trabajadores que desarrollaban esas labores en cada una de estas etapas de la cadena productiva tenían que prestar servicios de manera directa, es decir, de manera física. Sin embargo, la norma también establecía que esas empresas no iban a tener a los trabajadores al 100%, porque la idea era, de acuerdo a la declaración de emergencia sanitaria, que las labores las realicen con menos cantidad de personas. Eso para evitar el contagio, para tratar de evitar que los trabajadores se contagien entre sí. Entonces, estas empresas sí podían prestar servicios. Estas empresas, no en su totalidad, como les decía, no al 100%, algunos al 50%, pero tenían que seguir prestando esos servicios. Las otras empresas que no estaban bajo este rubro, bajo la denominación antes señalada, no podían prestar servicios, de tal manera que estaban paralizadas, ¿no? Entiéndase venta de ropas u otras o cualquier otra actividad que se realizaba. De manera categórica también, o expresa, la norma establece, por ejemplo, que los hoteles, restaurantes, ellos prácticamente no iban a funcionar, iban a estar completamente cerrados, así como otras actividades. Entonces, en la medida que esto había un impacto de naturaleza laboral, ¿no? Porque no solamente había un impacto de naturaleza económica o de salud, sino esto implicaba que los trabajadores que no iban a prestar servicios, ¿cuál iba a ser la situación en la que se encontraría? ¿O en qué situación quedarían esos trabajadores que no iban a prestar servicios? ¿Y cuáles serían las obligaciones de las empresas de cuyos trabajadores no iban a prestar los servicios? Entonces, el Estado emite un decreto de urgencia, que es el 026 del 2020, y ahí se establece un nuevo, en rigor, este sería la primera norma de derecho laboral que establece cómo se va a tratar la situación de los trabajadores que no van a prestar servicios o que pudiendo hacerlo, lo van a hacer de otra manera. Entonces aquí lo que se crea es el ya conocido, ¿no?, trabajo remoto. Este trabajo remoto consiste básicamente en la prestación del servicio subordinado con presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Esa es la orden que establece la norma en el sentido de qué se entiende por trabajo remoto, ¿no? ¿Por qué en el domicilio o lugar de aislamiento? Porque ustedes recuerden que esto empezó un domingo, ¿no es cierto? Normalmente hay trabajadores, por ejemplo, en supuestos en los cuales hay trabajadores que viven, que laboran en Lima, pero viven en Trujillo, viven en Piura, viven en otros lugares. Y bueno, como era fin de semana, algunos viajaron, o algunos estaban de vacaciones, o de repente otros salieron por fin de semana, inclusive hay personas que viajaron al exterior. Entonces esto tenía que cubrirse de alguna manera. Y justamente ahí se establece, ¿no? Se dice en el domicilio, es decir, en mi casa, o en el lugar de aislamiento domiciliario. Por ejemplo, ¿no? Si yo vivo en Lima, trabajo en Lima, pero tengo mi familia en Piura. Entonces, en esa época viajé a Piura, estuve por ahí y justo se da esta situación y ya no pude regresar. Porque recuerden también que se prohibieron toda forma de traslado, se cerraron toda forma de movilización y transporte público. E inclusive se cerraron las fronteras y los que estaban en el exterior no podían regresar al Estado peruano. Entonces, para el caso de estos hechos, la norma establece que puede ser en tu domicilio, ¿no es cierto?, donde tú vives, descansas, o en el lugar donde de alguna manera estuviste en el momento de la emisión de la norma. De tal manera que esto genera, pues, de que el trabajador se encuentre donde se encuentre, pueda realizar el trabajo remoto. Pero el trabajo remoto consiste básicamente en realizar la actividad, ¿no es cierto? Ahí vamos viendo que se va cambiando las condiciones de la actividad, las condiciones
del trabajo, ¿no? Porque recuerden ustedes que en el derecho laboral lo normal es que el trabajador realice con presencia física en el puesto de trabajo. Esta más bien nos dice, no va a ser en el puesto de trabajo, sino en tu domicilio o en el lugar de aislamiento, como ya lo hemos precisado. Donde estés, ahí te tienes que quedar y ahí vas a tener que desarrollar la actividad, ¿no? Entonces, pero esto solo ocurriría para aquellos supuestos en los que se podría aplicar. Y obviamente quien tiene que diseñar o establecer cuáles son esos puestos para que se pueda cumplir con el trabajo remoto es el empleador. El empleador básicamente va a tener que determinar qué labores pueden ser realizadas a través del trabajo remoto. Y este trabajo remoto se realiza a través de equipos o medios informáticos que son proporcionados por el empleador o por el trabajador. ¿Okay? La norma no obliga al empleador a que el empleador le dé al trabajador las herramientas de trabajo. Acá lo que la norma dice es, las partes pueden ponerse de acuerdo, pero quien tiene que poner de alguna manera los equipos en primera línea es el trabajador, ¿no? A falta que el trabajador diga, no, yo no tengo una computadora, yo no tengo como trabajador, yo no tengo cómo trabajar en mi domicilio, pues sería el empleador, en acuerdo con el trabajador, quien tendría que implementar esta forma de prestación de servicio. Entonces, cuando no hay acuerdo entre las partes, obviamente ahí va a generarse un conflicto. Sin embargo, la norma dice, el empleador es el que impone, ¿no? Y otra cosa muy puntual que tenemos que determinar aquí es que la ley establece que es el empleador el que impone el trabajo remoto. Acá no hay acuerdo para el trabajo remoto. Es decir, yo determino quiénes van a trabajar, el empleador determina quiénes van a hacer trabajo remoto y el trabajador está obligado a cumplirlo. Aquí no existe un acuerdo. Y ahí la diferencia con el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, por ejemplo, en el caso del teletrabajo, la norma dice que en el teletrabajo tiene que existir un acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo, ¿no es cierto?, tiene que ser, obviamente, por escrito. Pero además del acuerdo, en el teletrabajo también, quien está obligado a dar todos los implementos, todas las facilidades para que el trabajador realice las labores en su domicilio, es el empleador. El empleador tiene que pagar el internet, el empleador tiene que entregar una computadora, tiene que pagar el exceso, por ejemplo, de luz. Todo eso es a costo del empleado. En cambio, en el trabajo remoto, no. El trabajo remoto dice simplemente el empleador decide que el trabajador va a realizar trabajo remoto. Y ya el trabajador verificará, revisará, ¿no es cierto? Y verá los gastos en que incurra. Sin embargo, más abajo la norma establece que estos gastos que pudiera generar el trabajo remoto, que obviamente va a generar, porque vas a estar en tu casa más tiempo, vas a utilizar la luz más tiempo, vas a tener que utilizar el internet, es obvio que va a haber un gasto, un plus adicional. Sin embargo, la norma dice puede, no dice que el empleador debe pagar. A diferencia del trabajo, el teletrabajo, donde sí te dice que el empleador es quien está obligado a entregar todos estos implementos y a facilitarle las condiciones al trabajador. En cambio, en el trabajo remoto no. El trabajo remoto dice, pueden las partes llegar a un acuerdo. Pero si no existe ese acuerdo y el empleador simplemente le dice, no, tú tienes que cumplir con tus obligaciones, el trabajador tendrá que verificar cómo va a poder cumplir con sus obligaciones laborales. Sin embargo, de acuerdo a la estadística, en la actualidad, son muy pocas las empresas que han llegado a esta forma de conversación con los trabajadores, ¿no? Están de alguna manera compartiendo en algunos casos obligaciones, sin embargo no ha habido ninguna forma por el momento, ninguna forma de quejas ni reclamos por parte de los trabajadores, ya que en algunos casos los trabajadores pues están recibiendo el sueldo completo, pese a que no están yendo a trabajar. Entonces, de alguna manera, algunos consideran que esto genera pues una forma de compensación, ¿no? Ya no estás gastando en pasaje, almuerzo ni nada, estás en tu casa, entonces ese gasto que tú hacías acá lo puedes compensar con el gasto
que te estás ahorrando y podría ser lo que pueda generar como una compensación para los pagos que pudiera generar el trabajo remoto, ¿no? Este trabajo es aplicable para todas las personas que se desempeñan en todas las modalidades. Puede ser contrato a plazo fijo, contrato a tiempo parcial, ¿no es cierto? Y contrato indeterminado, para cualquiera de las modalidades contractuales e incluso para aquellos, para las prácticas pre y profesionales también, o las modalidades formativas, ¿no? Para todas ellas que se puedan aplicar, también se puede determinar el trabajo remoto. Como decía, el trabajo remoto no requiere de acuerdo con el trabajador, ¿no es cierto? Simplemente el empleador decide qué trabajadores van a realizar trabajo remoto y se le comunica. Las partes pueden acordar la compensación de los gastos derivados del uso de los equipos o medios de información. ¿Okay? Como les decía, la norma dice puede, no dice el empleador debe, a diferencia del teletrabajo. Y no, el teletrabajo no se aplica para el caso de los trabajadores que están confirmados con el COVID, ¿no? Porque se entiende que en ese caso se aplicaría la suspensión imperfecta de labores, en el entendido de que el trabajador, estando mal de salud, se le aplica el subsidio correspondiente, ¿no? Ahí no se aplicaría el trabajo remoto. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores en trabajo de remoto? El primer requisito, digamos, o la primera obligación que tiene el empleador es el de comunicar al trabajador a través de un soporte físico o digital, ¿no es cierto?, sobre la decisión del cambio de lugar de trabajo, es decir, la aplicación del trabajo remoto, porque como les había dicho, la regla general es que el trabajo se realice en el puesto de trabajo. La labor del trabajador, la prestación del servicio, se realiza en el lugar de trabajo. Y esa es la forma natural como nosotros hemos desarrollado las teorías del derecho laboral, porque nace de su estructura, así se evolucionó el derecho del trabajo, ¿no? Nadie en las épocas de los 80 probablemente, nadie iba a imaginar que en la actualidad podríamos realizar labores de manera virtual a través de trabajo remoto, algo que ya se estaba visorando en algunas empresas, sobre todo educativas, a través de la educación virtual, pero no pensábamos que se iba a realizar de manera general para algunas empresas distintas a la educación, como por ejemplo las empresas mismas del Estado, el Poder Judicial, la SUNAT, ¿no es cierto? Todas esas, el Ministerio Público, todas esas entidades han tenido que adecuarse a la situación en la que nos encontramos, y obviamente todas las empresas también han tenido que realizar esta acción, que obviamente genera un sobrecosto porque hay que implementar muchos sistemas de los cuales hay que de todas maneras determinar cómo va a ser el funcionamiento del mismo. Pero la primera obligación que les decía es justamente que el empleador tiene que comunicar al trabajador bajo cualquier modalidad. Lo ideal es bajo un sistema digital, ¿no?, a través de un correo electrónico, la decisión que está tomando el empleador. Y además es importante también que el empleador informe sobre las condiciones y recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto es importante. Porque se preguntaba, ¿no? ¿El trabajador en trabajo remoto puede o no tener un accidente de trabajo? Pero si está en su casa, ¿cómo va a tener un accidente de trabajo? La respuesta es que sí lo puede tener. Por eso es que las empresas tienen que, como generador de prevención de riesgos, tienen que determinar y verificar, establecer las condiciones que van a servir para que el trabajador se encuentre bien en el lugar de su domicilio prestando el servicio. ¿No? Había sucedido en algunos casos situaciones en que el trabajador estaba laborando pues en su casa y se fue a servicios y en eso se resbaló y se cayó. Accidente de trabajo. Entonces, estas situaciones, claro que son nuevas, que podrían generar alguna discusión, probablemente judicial, ¿no? El empleador podría decir, no, ahí no hay un accidente de trabajo, porque
el accidente de trabajo es en el lugar de trabajo y fuera, en este caso es una excepcional. Además, él tenía que ver que su lugar o su lugar de trabajo se encuentre adecuadamente, porque es responsabilidad de él. Por eso que es importante que los empleadores comuniquen, ¿no es cierto?, las condiciones y las recomendaciones en el entorno de su labor de trabajo. Y recuerden que su entorno de labor de trabajo es su domicilio. Algunos se preguntaban, entonces, doctor, el empleador puede enviar a su personal para que realicen un sistema de gestión de seguridad, salud y trabajo en la casa. Pues no, porque obviamente eso también generaría un foco de infección, el de ingresar a un domicilio. Recuerden, también el domicilio tiene ciertas condiciones de privacidad donde obviamente cualquiera no puede ingresar. Entonces, por eso se dice que debe informar y recomendar en las materias de seguridad y salud en el trabajo. Para eso también el trabajador debe de informar enviando fotos, enviando videos, cuál es su zona de trabajo, y el empleador, en virtud de eso, ya emitirá unas recomendaciones y condiciones de cómo tiene él que cumplir sus labores ahí, ¿no? Por ejemplo, no sé, nos imaginamos que me envíe una foto en la cual todo está muy pegado. Entonces el empleador tendrá que recomendar que sea un poco más pequeño, donde tiene que haber un espacio por ocurrencia, por ejemplo, de un temblor o por ocurrencia de alguna situación exógena que pudiera ocurrir. Y el trabajador obviamente tiene que cumplir con esas condiciones. Entonces, cuando ocurre esto, cuando el empleador de manera clara y precisa coordina con el trabajador y el trabajador también le dice cómo está su lugar de trabajo, ya no tendríamos el problema de si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo, o si el empleador cumplió o no cumplió con las funciones de informar y prevenir el accidente, ¿no? Lo importante aquí es que el trabajador se evite el accidente, ¿no? Porque esa es la finalidad de la norma de la seguridad y salud del trabajo, prevenir. Y una forma de prevenir es justamente realizar esta clase de implementación en el trabajo remoto. El trabajo remoto no es excusa para no implementar esta gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una obligación más del empleador es que determine e informe las condiciones y recomendaciones que el trabajador tiene que cumplir, ¿no? Por eso es importante que el trabajador también, como les decía, envíe como ahora estamos, como esta palabra está de moda, ¿no? Envíen las evidencias, ¿no? Se escucha en todas las clases, por ejemplo, las clases de mis hijas, envíen las evidencias. Y las evidencias son importantes, las evidencias de si está cumpliendo o no está cumpliendo el trabajador, de tener el lugar de su trabajo con las condiciones que el empleador le ha requerido, con condiciones y recomendaciones que el empleador le ha requerido de cumplimiento. Porque si ocurre un accidente, pese a que el empleador le ha recomendado, por ejemplo, que este lugar tiene que ser un poco más espacioso para que pueda salir, y sufre un accidente en ese lugar, entonces obviamente la responsabilidad también implicaría sobre el trabajador. Otra de las obligaciones del empleador es no afectar la naturaleza del vínculo laboral. El vínculo laboral va a permanecer, obviamente, ¿no? Existe la relación laboral, ahí no hay suspensión, no hay extinción, continúa, digamos, la vigencia del vínculo laboral. Es decir, continúa la misma remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. Recordemos que la remuneración está dividida en remuneración básica y remuneraciones variables. Y en las variables podemos encontrar pues las horas extras, podemos encontrar otras condiciones también de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la movilidad. Hay empresas que otorgan este beneficio a los trabajadores, de tal manera de que, por ejemplo, cuando ocurre esta situación, obviamente el trabajador va a seguir percibiendo su remuneración básica, pero las otras condiciones generalmente ya no. Porque si yo le pagaba la movilidad para que asista al puesto de trabajo, entonces en este caso ya no va a asistir, obviamente no le va a corresponder. Otros beneficios, como por ejemplo que se paguen beneficios acordados o que vengan por convenio colectivo, cuya obligación para la percepción sea la labor efectiva en el puesto de trabajo, también quedarían en suspenso, ¿no? Porque el trabajador ya no está
asistiendo al puesto de trabajo, sino más bien está laborando desde su casa. Ojo que las horas extras, en el caso del trabajo remoto, sí son aplicables, más adelante lo vamos a ver. Pero en caso que no ocurra, porque no, para eso va a tener el empleador implementar un sistema de ingreso y salida del trabajador, que obviamente en las tecnologías va a tener que implementar, ya sea en la computadora o en algunos casos incluso están utilizando videovigilancias, que ya es el extremo, ¿no? Para controlar digamos, la jornada laboral de trabajador. Bien, estos en ese sentido no pueden cambiar, tienen que seguir las remuneraciones como están. Ojo que eso es como regla general, más adelante vamos a ver excepciones, porque en el caso de las remuneraciones podría haber, ¿no es cierto?, digamos, algunos cambios, siempre con acuerdo entre partes. Otra obligación del empleador es asignar labores al trabajador y establecer mecanismos de supervisión, que es lo que les decía hace un momento, y reportar durante la jornada laboral. No se podrá alegar incumplimiento si no ha asignado labores y mecanismos de supervisión. Esto es muy, muy importante. El trabajo remoto es una actividad que se va a desarrollar en el hogar, en el lugar de aislamiento. De tal manera que en ese caso, el empleador tiene que decirle al trabajador cuáles van a ser sus funciones, cuál va a ser su jornada, ¿no? Acá no va a cambiar nada, no va a reducirse ni la jornada, ni se va a reducir la remuneración si no hay acuerdo, pero como regla general, el empleador le tiene que comunicar al trabajador y decirle, mira, estas van a ser tus funciones, estas van a ser las condiciones que tú vas a desarrollar y esta va a ser tu jornada. Y más adelante vamos a ver cuáles son las obligaciones del trabajador en la aplicación de esta situación de comunicación de parte del empleador. Otra de las obligaciones es determinar los medios y mecanismos a ser empleados por el trabajador para la realización del trabajo remoto. Esa es una forma, un mecanismo para que el trabajador pueda realizar. Eso también es importante. Y esto es importante porque el empleador tiene que establecer y tiene que quedar definido, ¿no?, por aplicación del principio de tipicidad, cuáles son las condiciones, cuáles son las obligaciones que tiene que tener el trabajador para que en una posterior falta el trabajador pueda imputarla al trabajador. Si no, el empleador no va a tener opción de poder cuestionar esa situación. Tiene que brindar capacitación previa en casos de implementación de sistemas, plataformas o aplicativos informáticos. Esto es importante también, ¿no? Porque puede ser que el trabajador haya estado acostumbrado en la práctica a realizar labores de manera directa en el puesto de trabajo, y en este entorno se va a cambiar la posibilidad y bueno, va a tener que empezar a utilizar unas computadoras, va a tener que utilizar plataformas como el Zoom, el Meet, entonces, todas estas para que se pueda comunicar con sus compañeros de trabajo. Entonces, todas estas tienen que ser debidamente capacitadas por el empleador, ¿no?, para que el trabajador pueda realizar esa actividad de manera digamos, con una normalidad anterior, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras de mesa aparte normalmente recibían el documento y ponían el sello de recepción y lo distribuían. Esa era su labor. Ahora con la mesa de partes virtual, por ejemplo, ya no va a recibir el documento físico, sino que va a tener que entrar a la plataforma de la empresa con su código, obviamente, recepcionar los documentos de manera virtual y distribuir a los demás, a las áreas que correspondan esa labor, ¿no? Pero ¿qué sucede si ese personal nunca había agarrado una computadora, no sabe ingresar a un sistema o plataforma? El empleador está obligado a capacitarle, a enseñarle cómo tiene que utilizar estas herramientas muy necesarias para el desarrollo de su actividad laboral. Otorgar facilidades para el acceso al sistema de plataforma para que desarrolle o para el desarrollo de sus funciones, reglas de confidencialidad y protección de datos, ¿no? Eso también es importante establecer en la comunicación, que los trabajadores, porque ya ahora no es que yo recibo el documento y lo paso, ¿no? Ahora yo voy a recibir el documento y lo voy a poder visualizar, lo voy a poder tener en mi máquina, lo voy a poder guardar en mi CPU.
Entonces, lo que se busca también es que esos los trabajadores que van a tener acceso a esta información, pues tengan la reserva y la confidencialidad que se obliga para estos casos, ¿no? Sobre todo para la protección de datos, muy importante. En el caso de información, por ejemplo, de las remuneraciones de los trabajadores, en el caso de las retenciones que pueden existir en procesos judiciales, por alimentos o por otras acciones judiciales que pudieran haber contra los trabajadores. La reserva es muy importante. Y finalmente también precisar el canal a través del cual el trabajador puede comunicar sobre los riesgos adicionales identificados o accidentes de trabajo que puedan ocurrir, ¿no? O sea, esto es importante, por eso les decía, la comunicación entre el trabajador, entre el empleador y el trabajador. El empleador tiene que ser preciso en la comunicación para que no exista ningún vacío y no exista contingencia posterior, ¿no? Y ahora, dentro del trabajo remoto, cuáles son las obligaciones de los trabajadores que realizan trabajo remoto? Lo primero, obviamente, es que tiene que cumplir con todas las medidas de seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos. Eso es lo primero que tiene que hacer y conscientemente tiene que realizar el trabajador. Cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Esto es importante. Ya el empleador le dijo, mira, tú tienes que cumplir con esto. De acuerdo a las fotografías que me has enviado de tu lugar de trabajo, tú acá tienes que tener cierta distancia para que te puedas movilizar, tienes que tener una adecuada, la computadora tiene que estar directamente hacia tu vista, no puede estar muy arriba ni estar muy abajo, ergonómicamente cuál es la posición que tienes que tener en el puesto de trabajo. Toda esta información el trabajador tiene que cumplirlo cabalmente. Otra obligación es estar disponible durante la jornada de trabajo. Por eso que es importante que el empleador le diga, tu jornada va a ser de tal hora a tal hora. Tu horario va a ser de tal hora a tal hora. Y el empleador puede decir, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde de manera corrida. Ya más adelante, no, porque a esa hora, por ejemplo, ¿no? Podría ser, u otra acción podría ser, yo puedo trabajar a partir de las 2 porque mi hija, por ejemplo, estudia toda la mañana y solamente tenemos una computadora y no podemos utilizarla, porque mi esposa también trabaja y ella en la mañana tiene la computadora. Entonces, eso puede negociarse con el empleador y puede negociarse entre el empleador y el trabajador para, de alguna manera, facilitar las labores que va a desarrollar el trabajador. O, por lo tanto, habilitarle un celular que tenga disponibilidad de algunos sistemas para que el trabajador pueda laborar también a través de ese mecanismo. Entregar el trabajo encargado en los horarios establecidos por el empleador. Prohibida la subrogación. Esto es importante. Recuerden que uno de los elementos del derecho laboral, uno de los elementos del contrato de trabajo, es la prestación personal del servicio. Entonces, yo no puedo encargarle a un tercero, yo no puedo encargarle a mi esposa, yo no puedo encargarle a mi hermano, yo no puedo encargarle a otra persona que no sea yo la labor que me corresponde. Y es más, yo tengo que cumplir mi labor dentro del horario que me corresponde a mí. Y eso por eso es muy importante que se fije el tiempo en el cual usted va a desarrollar sus labores. Eso es muy importante. La comunicación, por eso le decía, es primordial en esta clase para que no exista confusiones, ¿no? Porque puede ser el trabajador, pero el empleador a mí no me ha dicho a qué hora voy a trabajar. Yo ya a esa hora estoy descansando y yo no le envío trabajo hasta mañana. Cuando de repente el empleador necesita con suma urgencia que cumpla con la información que se le había solicitado. Participar en los programas de capacitación es obligatorio. Los trabajadores, los empleadores, no significa que por el hecho en que estemos en confinamiento, que estemos en estado de emergencia y que no se pueda salir y que exista esta posibilidad del trabajo remoto, eso no significa que el trabajador o el empleador no va a capacitar a su personal. Ya hemos dicho que una de las formas es la capacitación virtual. Entonces, esa capacitación virtual es de obligatorio cumplimiento, tal como era cuando se realizaba de manera presencial. Entonces, el trabajador, cuando se le comunica que tiene una capacitación,
está obligado a participar en esas capacitaciones, salvo causa que justifique por qué no pudo asistir a esa capacitación. Y entonces las capacitaciones, en la actualidad, todas las capacitaciones son virtuales, incluso para aquellos trabajadores que están realizando actividad directa, en algunos casos, ¿no? Pero la idea es que también sea de manera virtual. En el caso de las capacitaciones, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, obviamente hay ciertas obligaciones que también el empleador tiene que cumplir, ¿no es cierto? En el año tiene que por lo menos dar 4 capacitaciones a los trabajadores respecto al sistema de seguridad y salud en su puesto de trabajo. De tal manera que ahora esto sea, en los momentos en que nos encontramos, se ha diseñado para que sea obviamente una forma de prestación de manera virtual, ¿no? Porque te exigía la norma que sea presencial. Ahora, dada la situación, se ha flexibilizado esto. Sin embargo, las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo sí son obligatorias cuando es contratado por primera vez el trabajador en la empresa, es decir, cuando se inicia la relación laboral o cuando se va a cambiar de funciones al trabajo. En esos dos casos, la capacitación sí es presencial. ¿Y eso por qué? Porque obviamente el trabajador tiene que estar in situ en el lugar para poder determinar cuáles son los lugares de riesgo, cuáles son los lugares donde no tiene que ir o donde tiene que ir portando todos los implementos de seguridad y para que no exista ninguna contingencia dentro de la labor. En el caso del trabajo remoto, las capacitaciones son exclusivamente virtuales. Informar, esto también es una obligación del trabajador, informar cualquier desperfecto en los medios de comunicación, ¿cierto? Y se le va el internet, se fue la energía eléctrica, ¿no? Entonces, eso tiene que comunicarlo porque el empleador, por ejemplo, mandó un informe que tengo que realizar a las 8 de la mañana, yo probablemente estoy a punto de acabar y se fue la luz. ¿Cómo puedo concluir mi labor? Se me acabó la batería y todo lo demás. No hay forma de que yo siga cumpliendo con mi función. Entonces, tengo que comunicar al empleador, mire, se me fue la luz, tengo que esperar. De alguna manera, estás comunicando un acto para que no se considere como una falta de cumplimiento de tus obligaciones. También es importante informar si cuenta con descanso médico y el fin de este para que reciba indicaciones sobre el trabajo remoto. Esto es importante porque el trabajo remoto se suspende cuando existe, ¿cierto? Cuando existe esta clase de suspensión imperfecta, que es el de la incapacidad para el trabajo. Cuando uno está mal, cuando uno está con descanso médico, no está funcionando el trabajo remoto, se suspende. Entonces, entra ahí el sistema de subsidios. Bueno, hasta aquí es básicamente lo que hemos visto, el trabajo remoto, que fue implementado, como les decía, en la primera norma que reguló el sistema laboral en épocas de pandemia. Pero además de este trabajo remoto que ya hemos visto, la norma también señalaba de que en el caso de que los trabajadores no puedan realizar trabajo remoto, se les dará una licencia con remuneración compensable. Y esta es la otra, digamos, el otro derecho laboral que está, que se emitió, que se dio en el estado de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿En qué consiste? Pues bien, entonces cuando el empleador verifique, mira, acá este grupo de trabajadores, básicamente los trabajadores de administración y algunos trabajadores administrativos de actividades de campo, podían realizar esta acción, ¿no? Por ejemplo, las secretarias, el abogado, el contador, el administrador, ellos pueden hacer trabajo remoto, ¿no? Porque las mismas características de sus labores lo permiten. Pero ¿qué sucede con aquellos trabajadores que no tienen, o con aquellos puestos, o con aquellas labores que no pueden ser materia de trabajo remoto, que necesariamente se exija la presencia del trabajador en el puesto de trabajo, ¿no? Entiéndase, labores en campo, labores que obligatoriamente tienen que hacer, fábricas, labores
netamente manuales que tienen que realizarse dentro de la organización. Y también algunas, obviamente, que tienen necesariamente, obligatoriamente, que realizarse en el puesto de trabajo. Entonces, aquí lo que la norma te dice es, en estos casos, o vas a trabajar, ¿no? Porque tienes que asistir a tu puesto de trabajo porque no se puede implementar el trabajo remoto, pero ¿qué sucedía con aquellos trabajadores cuyas empresas no prestaban servicios? Ahí está el problema, porque para aquellos que sí estaban en actividad, para ellos no había problema, porque los trabajadores podían ir y se podían intercalar, una semana iba un grupo, una semana otro grupo, para que no exista aglomeración dentro del puesto de trabajo. Pero para los trabajadores cuyas empresas no prestan servicio, ¿qué ocurría? Ahí la norma dijo, para estos trabajadores se le va a aplicar la licencia con remuneración compensable. ¿Y qué es esto? Bueno, esto significa que el trabajador está en su casa, no trabaja, pero el empleador le paga, pero las horas que ha dejado de trabajar, luego lo va a compensar. Y esto se dijo porque obviamente se pensó, recuerden que el primer espacio, plazo del estado de emergencia fue 15 días, luego fue repitiéndose y así sucesivamente, y hasta este momento, ¿no? En que estamos, seguimos en estado de emergencia. Y entonces los trabajadores tenían esa posibilidad, pero bien, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, en efecto, pues el trabajador puede estar en su casa, la empresa también dijo, bueno, son 15 días, luego 15 días, bueno, un mes más, o de repente un mesecito más, no hay problema. Pudieron soportar algunas empresas, pero hay empresas que no podían y que en el momento dijeron, esto es insostenible, no se va a poder. Y el Estado también visionó esa situación y dijo, bueno, ya, algunas empresas han soportado esta situación, han venido pagando, pese a que no están funcionando, han venido pagando, pero ya esto no es insostenible a largo plazo. Probablemente en el momento fue la salida más rápida, pero a largo plazo era insostenible, que las empresas no tenían ingresos y lo que tenían eran ingresos. Para esto, obviamente, el Estado implementó algunos beneficios para las empresas y también para los trabajadores. Y el problema es que, dada la situación en la que se encontraba, el Estado no tuvo otra alternativa. Y eso básicamente porque en la medida en que ya las empresas no podían soportar seguir pagando o gastas, es decir, soportar la salida de ingreso en seguir pagando la licencia sin la prestación de trabajador porque ya no tenía dinero, miraron hacia el decreto supremo 003-97-TR, que es la ley de productividad y competitividad laboral, cuyo artículo 15 establece la suspensión perfecta de labores. Una suspensión perfecta de labores en el cual obviamente se establecía un procedimiento previo, procedimiento que otorgaba obviamente 90 días de suspensión perfecta, sin pago, sin ingreso para el trabajador y sin ningún beneficio adicional, ojo. Eso significaba que el trabajador se iba a su casa y no recibía nada. Esa suspensión perfecta de labores era una suspensión general, ¿no? Pero como el Estado empezó el Ministerio de Trabajo, sobre todo, empezó a recibir las solicitudes de suspensión perfecta, el Estado tuvo que decidir en implementar una suspensión perfecta para el estado de emergencia. Dijo, en el estado de emergencia se va a aplicar esta suspensión y no la suspensión que establecía como regla general el decreto supremo 003-127-TR, que es la ley de productividad y competitividad laboral. Entonces dijo, esa no se aplica y se va a aplicar esta. Y emite el decreto de urgencia 038-2020, donde se establece la posibilidad de que exista una suspensión perfecta de labores. Y esta suspensión perfecta de labores es una suspensión especial, distinta por forma, tiempo, modo y aplicación del régimen común o el régimen general. Entonces, en este decreto supremo se establece la posibilidad,
como les decía, ya no había forma de soportar, las empresas ya no tenían dinero para poder seguir pagando la licencia con goce de remuneraciones. Entonces, el Estado establece esta forma de suspensión perfecta. Y aquí se dice que la suspensión perfecta de labores, por ejemplo, se da cuando ocurran dos situaciones, ¿no? La primera situación que puede ocurrir es que el empleador, ¿no?, del sector privado, que no puede implementar el trabajo remoto, ese es el primer supuesto, por la actividad que realiza el trabajador, por la necesidad que existe que el trabajador tiene que estar en el puesto de trabajo, pero no puede porque la empresa está cerrada, porque no funciona, o porque la licencia con goce de haber, ¿cierto?, por implementar el trabajo remoto o por la licencia de goce de haber. Y la otra es, uno es porque no se puede aplicar el trabajo remoto porque tiene que estar en el puesto de trabajo. Y además de eso también, porque, no es además, disculpen, o porque es imposible seguir con la licencia con remuneraciones. Pero obvio, ¿no? O sea, tenemos una empresa que no funciona, que no realiza actividad, entonces no puede ni aplicar el trabajo remoto, ni tampoco puede seguir pagando, pues, la licencia con goce de remuneraciones. Ese es el primer supuesto para todas las empresas que, por ejemplo, están inactivas. Ejemplo, ¿no?, en ese momento, porque ya en la actualidad están atendiendo algunas, ejemplo, en ese momento, los hoteles, los restaurantes, ¿no?, la venta de, por ejemplo, la venta de ropa, la venta de otras situaciones, ¿no?, de otros bienes de consumo, por ejemplo, distintas a la alimentación. Esos, obviamente, estaban dentro de este margen. Y la otra causal es debido a la naturaleza, es porque el nivel de afectación económico, es decir, ¿no?, y ahí se hace un test de comparación. En primer momento se hacía el test de comparación entre los ingresos que tenía la empresa en este mes con el del año pasado. Y si había un porcentaje de diferencia mayor a 6%, 13%, dependiendo de la empresa, se entendía que había un problema económico para la empresa y por lo tanto aplicaba la suspensión perfecta. Luego esto se ha modificado y el Estado lo que ha dicho, para aquellas empresas que tengan menos de 100 trabajadores, básicamente las microempresas, se ha establecido de que no es necesario, de manera directa se aplica la suspensión perfecta de labores. Ahí no hay forma de negociar siquiera algún acuerdo con el empleador, sino directamente opera la suspensión perfecta de labores. Entonces tenemos dos supuestos. El primer supuesto es que no se puede aplicar trabajo remoto por la actividad de la empresa y que no se puede pagar o seguir pagando la licencia por el tema económico y también por el tema económico que se va a establecer. Entonces, tenemos esos dos supuestos en los cuales procede la suspensión perfecta de labores. Pero ¿cuál es el objetivo de esta norma para suspender la relación laboral? Cuando hablamos de suspensión de labores, hay que tener en cuenta las dos clases de suspensión que tenemos: la suspensión imperfecta y la suspensión perfecta. La suspensión imperfecta es cuando yo no trabajo, pero el empleador me paga. Y eso está taxativamente establecido en la norma. Caso de vacaciones, caso de descanso pre postnatal, enfermedades, aunque en estos casos obviamente no se paga directamente, no es remuneración, sino es una subvención, subsidio que te paga de salud, pero se consideran como suspensión imperfecta de labores. En cambio, la suspensión perfecta de labores es cuando no trabajas, pero tampoco te pagan, ¿no? Es una suspensión perfecta de labores. Y es lo que aquí se ha regulado. Pero la idea de la suspensión perfecta de labores en el marco del Estado es mitigar los efectos económicos causados por las medidas restrictivas y del aislamiento social obligatorio. Y sobre todo es mantener, lo que se busca es mantener la vigencia del vínculo laboral, no es extinguirla. Porque recuerden ustedes, una empresa que ya no funciona, que ya no tiene dinero, lo primero que podría pensar es, oye, ¿sabes qué? Mejor cierro mi negocio y extingo la relación laboral con todos los trabajadores. Sin embargo, el Estado le da esta posibilidad y dice, no extingas la relación laboral,
solo suspéndela, nada más, y luego cuando se recupere el sistema económico, ellos ingresan nuevamente a su puesto de trabajo. Entonces, eso es lo que busca el Estado, ¿no? Y en algunos casos que sigan percibiendo la remuneración. Pero ustedes me pueden decir, doctor, pero si la suspensión perfecta es no trabajas, no te pago, entonces ¿por qué el Estado dice para que también siga percibiendo una remuneración? Eso lo vamos a poner más adelante. El régimen general te dice suspensión perfecta, no trabajas, no te pago. El Estado no interviene ahí. En esta suspensión perfecta, establecida por el decreto de urgencia 038-2020, aquí el Estado sí interviene y dice, muy bien, hay suspensión perfecta, pero yo como Estado voy a entregar algunos derechos a los trabajadores, que es justamente lo que vamos a ir viendo. Lo que se busca obviamente con esto es preservar los empleos de los trabajadores, pues lo que no se quiere es que se extinga la relación laboral, que siga manteniéndose. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es que se presenta, obviamente, la solicitud vía remota, se presenta una declaración jurada que ha establecido el Ministerio de Trabajo, donde te tiene que llenar todos los datos respecto a los trabajadores involucrados en la suspensión perfecta de labores, quiénes van a ser, ¿no es cierto? Y la verificación de la autoridad administrativa de trabajo es en un plazo de 30 días, donde tiene que pronunciarse. Si el Ministerio de Trabajo no se pronuncia sobre esta declaración, sobre este pedido en este plazo, opera el silencio administrativo positivo, lo que significa es que esa empresa ha obtenido la aprobación del Ministerio de Trabajo para que se dé la suspensión perfecta de labores de sus trabajadores. Bueno, el Ministerio de Trabajo va a tener que analizar la declaración jurada, toda la información, si se cumple o no se cumple con los requisitos que habíamos visto, ¿no? Si el trabajo remoto no se puede implementar, si de acuerdo a su sistema económico no puede seguir pagando remuneraciones. Entonces, en esos casos, el empleador, el Ministerio de Trabajo hará esa verificación. Luego de los 7 días, la autoridad administrativa emite una resolución, ¿no es cierto?, para determinar si procede o no procede. Esta es la declaración jurada, básicamente información del empleador, información si la suspensión perfecta es general, es decir, abarca a todos los trabajadores de la empresa, o es solamente un grupo, porque podría ser, ¿no?, unas áreas, por ejemplo, áreas que ya no va a funcionar, que no necesito que funcione porque solamente necesito ciertas áreas que funcionen, o dentro de un área de repente necesito reducir personal porque un grupo nada más tiene que trabajar y otro grupo no. Eso tengo que establecer en la declaración jurada, ¿no? Si es parcial o es total la suspensión que estoy pidiendo. Luego tienes que poner también, o tienes que informar quiénes son, ¿no es cierto?, los que, si dentro de los trabajadores elegidos para la suspensión perfecta de labores, están incluidos los afiliados a un sindicato o los dirigentes sindicales. Esa información también tienes que, digamos, tienes que informar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Esa es una obligación. Y así, obviamente, llenar la información que requiere el Ministerio de Trabajo para que se pueda otorgar. Y también se tiene que poner la relación de todos los trabajadores, de cuántos son, ¿no?, cuáles son sus condiciones, y obviamente esto ingresa de manera virtual, ya nada es presencial. Y una vez que se ha emitido esto, bueno, se inicia la inspección por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo va a realizar las acciones preliminares, va a fiscalizar, puede hacerlo de manera remota también o puede hacerlo de manera directa. Normalmente el Ministerio de Trabajo lo está haciendo a través de solicitud de información, ¿no? Solicita la información del estatuto de la empresa, esto, a qué se dedica, cuáles son el organigrama, cuáles son los puestos, cuáles son las funciones, perfil de puestos. De acuerdo a eso hace un análisis para determinar si el empleador está cumpliendo o no. Por ejemplo, primero va a determinar qué servicios realiza la empresa, si son esenciales o no son esenciales, si las labores que está desarrollando, cuál es básicamente la naturaleza de su actividad. Eso es lo primero que van a verificar. Luego van a tener que verificar si hay un sustento de adopción de medidas menos gravosas, ¿no? Por ejemplo, si se ha otorgado vacaciones, se ha otorgado reducción. Obviamente, algo que había obviado aquí también era que antes que
se inicie el procedimiento de suspensión perfecta de labores, la norma señala que el empleador debe agotar todos los mecanismos para evitar esto. Por ejemplo, ¿no? Otorgar vacaciones, ya las vacaciones a gozar, las vacaciones que le correspondían al trabajador, o adelantar más vacaciones, podría ser. Podrías también reducir los sueldos, reducir la jornada. Entonces, cualquier medida que pudiera existir para efectos de no llegar a suspensión perfecta de labores. Por ejemplo, algunas empresas dijeron, ya sabes que durante todo este tiempo vamos a considerarte como vacaciones. Ya, 4 vacaciones son 4 meses. Y ahora no tienes más vacaciones, no podemos tampoco darte todo el tiempo de vacaciones, porque obviamente hay que ver el tema del principio de razonabilidad, ¿no? Tampoco puedes hacer trabajo remoto, entonces ahí podríamos ver, mira, te podemos reducir el sueldo. Podría aplicarse la reducción de sueldo. Puede utilizarse cualquier forma, ¿no es cierto?, de actividad. ¿En qué casos no es requisito agotar todo esto? Cuando existe una empresa de menos de 100 trabajadores. Cuando hay una empresa de menos de 100 trabajadores, la empresa simplemente decide suspensión perfecta y se acabó. En cambio, para las otras empresas de mayor envergadura, ellas sí tienen que agotar estos mecanismos primero de negociación con el empleador. Por ejemplo, el adelanto de gratis, o sea, porque el pago está gratis, pero va a corresponder al pago anterior. Por ejemplo, también se me ocurre en el caso de que existan deudas por pago de horas extras, entonces te compenso con los días. Algunas empresas entregan bonificaciones fin de año, te voy a dar bonificación, pero te voy a descontar los días que has dejado de trabajar. Entonces, buscar la manera para evitar suspensión perfecta de labores, pero que sigas percibiendo un ingreso, ¿no? No necesariamente remuneración, sino compensado con otras formas de actividad. Pero eso tiene que agotarse. Entonces, eso es lo que te va a verificar el Ministerio de Trabajo. ¿Se ha agotado o no se ha agotado? Si se ha agotado, no hay ningún problema. Y van verificando si es más de 100 trabajadores o menos de 100 trabajadores. Entonces, en caso de mayor de 100 trabajadores, tiene que agotar esto. Identificación de personal afectado, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De qué puestos son? ¿Quiénes incluyen? ¿Están personales del sindicato? ¿Están afiliados del sindicato, dirigentes sindicales? Eso va a verificar el Ministerio de Trabajo. Y finalmente, hace el análisis del impacto económico a través de un informe técnico. Obviamente, eso lo tiene que hacer no el inspector, sino una persona especializada para determinar ingresos, egresos y ver si la empresa económicamente está como dice. Ya dijimos cuál es el procedimiento, ¿no? En caso de la autoridad administrativa no resuelva en los 30 días, hay silencio positivo y se indica que se ha aprobado la suspensión perfecta de labores. En caso de la autoridad administrativa de trabajo identifique irregularidades, se deja sin efecto la suspensión. Recuerden que la suspensión perfecta de labores es cuando el empleador decide irse a la suspensión perfecta de labores, tiene que comunicar al día siguiente nomás al Ministerio de Trabajo y a los trabajadores que están implicados en esta suspensión, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, luego de los 30 días se declara improcedente el pedido de la suspensión perfecta de labores, el empleador, ¿no es cierto?, está obligado a pagar todo ese tiempo que los trabajadores no han prestado servicio, porque se entiende que ha sido denegado el pedido de la suspensión y todos los demás beneficios que por ley le correspondería. Entonces se entiende que ese tiempo no ha habido suspensión, sino ha habido una labor, entiéndase, bajo el contexto del nuevo régimen de régimen especial en el que nos encontramos. Pago de remuneraciones por tiempo de suspensión transcurrido, creo que les había dicho, y el periodo dejado de laborar es considerado como trabajo efectivo para todo efecto legal. Recuerda que cuando hay una suspensión perfecta de labores, se suspende la actividad y los plazos, ¿no es cierto?, no siguen avanzando, no sigue avanzando el récord vacacional, no sigue avanzando el pago para el cómputo del pago para para el tema de las gratificaciones, ¿no? Entonces todo eso queda paralizado con el tema si se aprueba la suspensión perfecta de labores. Pero si no se aprueba, todo se retrotrae y es como si no simplemente se entendería como que el trabajador siguió realizando actividad laboral. ¿Qué sucede con los trabajadores incluidos en grupo riesgo? En el caso de los trabajadores de grupo de riesgo,
lo primero es que se le tiene que establecer el trabajo remoto. En caso no sea posible, se le va a dar licencia con goce sujeto a compensación. En caso también que esto no sea posible, porque, por ejemplo, la práctica nos ha enseñado de que no todas las empresas tienen la misma jornada, no todas las empresas tienen el mismo horario, va a haber un problema inmenso en el tema de la compensación de horas cuando se reinicien las actividades en las empresas que aún todavía permanecen con este problema. Porque, por ejemplo, hay trabajadores que laboran por turno rotativo. Entonces, ¿cómo podría este trabajador recuperar esas horas? Sería imposible. ¿Cómo podría recuperar las horas un practicante si la ley te dice que no puede excederse su jornada? ¿Cómo podría recuperar sus horas un trabajador a part-time si la norma te dice que si trabaja más de 4 horas ya no es part-time? Entonces, todo esto va a generar un problema porque no va a haber forma, no va a haber manera de cómo esos trabajadores puedan recuperar en realidad esas horas, esas jornadas. Ahí las empresas van a tener que utilizar su imaginación, van a tener que ser más creativos para ver cómo se va, obviamente, a compensar estas horas, esto que los trabajadores dejaron de prestar, pero que sí recibieron remuneración, ¿no? En caso que no pueda ocurrir esto, lo que la norma te dice para el caso de trabajo riesgo es que se agoten las formas para mantener el vínculo laboral y para percepción de remuneración. En este caso, sería aplicar los mismos procedimientos previos para el caso de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Es decir, adelanto de gratificaciones, pago a cuenta de esto, de alguna bonificación que puedas tener, de tus horas extras, reducción de sueldo, lo que puedan acordar las partes. En el peor escenario, ¿no?, pese a que la norma de alguna manera restringe la forma de que estos grupos de trabajadores puedan estar en la suspensión perfecta de labores, la última forma para el empleador que ya no puede hacer nada, lamentablemente, lo va a tener, ¿no es cierto?, que esto, de alguna manera, realizar esta actividad, ¿no?, de la suspensión perfecta para los trabajadores de riesgo. No, la norma prácticamente los excluye de la suspensión perfecta de labores, pero entiéndase también que si una empresa no funciona, no tiene ingresos, ¿cómo podría, no es cierto?, cómo podría seguir, no tendría forma de poder realizar esta actividad y no habría manera de poder seguir realizando el trabajo remoto o el pago con licencia, con remuneración. No quedaría otra manera que suspender la relación laboral a consecuencia, obviamente, de esta situación. Esto es lo que ya básicamente yo les había comentado respecto a la diferencia entre la suspensión perfecta de labores que establecía el régimen anterior y la suspensión perfecta de labores que rige en la nueva actualidad. ¿Cuáles son las medidas excepcionales durante la suspensión perfecta de labores a favor del trabajo? Esto es muy importante. Como les había señalado, con la anterior norma, con la norma general, se suspendía y el trabajador no recibía nada. Con esta nueva norma de excepción, cuando opera la suspensión perfecta de labores, lo primero es que el trabajador no va a perder su atención a salud. Recuerden que salud, el empleador paga un 9% de salud, un 9% para que se pueda atender el trabajador y sus derechos. Y esto va, obviamente, de acuerdo a la remuneración que percibe el trabajador. Es decir, si el trabajador no labora, no tiene remuneración, no hay de dónde hacer el aporte, o sea, no hay de dónde sacar el aporte. Sin embargo, en este caso, la norma ha establecido de que salud va a mantener, ¿no es cierto?, va a subsidiar, digamos, al empleador, le va a subsidiar, a decir, tú no vas a pagar, pero yo voy a subsidiarte y voy a seguir atendiendo sin que tú me pagues, voy a seguir atendiendo a tus trabajadores que están en suspensión perfecta. Pues se puede atender el trabajador y se puede atender también su derecho habiente. Es decir, es como si la relación laboral no se hubiera suspendido, sino seguiría simplemente en vigencia. En realidad está en vigencia, sino que está suspendida, pero cuando hay suspensión no debería haber atención por parte de salud para el trabajador ni los derechos habientes. Esta es la excepción que se emite a través de la norma. Se pueden atender, no hay ningún problema. ¿Qué otra alternativa se ha establecido para los trabajadores?
que los trabajadores puedan disponer de las CTS, ¿cierto?, que tengan acumuladas de manera intangible en el banco correspondiente. Recuerden que por norma es intangible 4 remuneraciones. El exceso de 4 remuneraciones, el 100% es disponible para el trabajador. Pero es intangible 4 remuneraciones brutas. Entonces, lo que te dice esta norma es, el que está con suspensión perfecta de labores puede ir al banco y solicitar que le entreguen una remuneración por mes hasta terminar el acumulado que tiene ahí, ¿no? Entonces, la norma te dice que puedes hacer eso, pero solamente una remuneración por mes durante el estado de emergencia. Bueno, si son 4, tienes ahí básicamente para 4 remuneraciones, para 4 meses, que va a garantizar el hecho de que estés con ese dinero ahí, ¿no? Anteriormente ya se había emitido una norma que establecía el retiro de 2.400 soles del fondo de intangibilidad, ¿no? Podría entenderse que su fondo se ha reducido. Eso también hay que ver, ¿no? Ya no serían las 4 remuneraciones probablemente, sino se habría reducido el fondo intangible. CTS y gratificaciones, la norma dice que los que están en suspensión perfecta de labores pueden pedir un adelanto de la CTS o pueden pedir un adelanto de las gratificaciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante también porque va a coadyuvar para que el trabajador no se quede. La idea es que el trabajador siga percibiendo, que se preserva la relación laboral, no se extingue, sigue en suspenso, pero el trabajador no se queda sin plata. Va percibiendo algunos beneficios como vemos viendo, ¿no? Luego también, para el caso de las MIPES, recuerden que las empresas, las MIPES no tienen CTS y tampoco tienen gratificaciones, entonces no podrían estos trabajadores, por ejemplo, pedir el adelanto o gozar de sus vacaciones. Entonces, de esa CTS, el acumulado intangible, no los tienen, porque están incluidos dentro de su sueldo. Entonces, para estos casos de estos trabajadores, lo que la ley ha creado es una bonificación para aquellos de 700 soles que se está entregando mensualmente, ¿no? Aquellos trabajadores de una MIPE que se ha acogido a la suspensión perfecta de labores, tiene derecho a que el Estado le dé esa bonificación de 760 soles durante el periodo de suspensión perfecta de labores. Pero lo que casi hay que aclarar es que, por ejemplo, el Estado ha establecido ya que si en un hogar conyugal, en un hogar, un trabajador ya recibe esta bonificación, no podría recibir su esposa, por ejemplo, u otra persona que vive con ellos, una bonificación o un beneficio que está dando el Estado para los no trabajadores. Entonces, eso es de alguna manera lo que está priorizando, es que en el hogar exista solamente uno que perciba una bonificación, ya sea por ser trabajador en suspensión perfecta de labores, o no siéndolo, por ser un independiente, o por ser una persona con bajos recursos económicos. También se han establecido medidas en la ONP, por ejemplo, para aquellos trabajadores que ya hubiesen alcanzado los aportes necesarios para acceder a una pensión, se le va a suspender, ya no se le va a retener ese 13%, ¿no? Van a recibir líquido. Por otra parte, en el caso de los que siguen trabajando, ¿no? Para el caso de los que están en SPL, no hay ningún problema, porque recuerden que los que están en suspensión perfecta de labores se suspende todo. Para que pueda haber aporte a la ONP, se requiere que exista una remuneración. Y si no hay una remuneración, porque hay suspensión perfecta de labores, ¿de dónde el trabajador va a aportar a la ONP? Recuerden que la ONP, para hacer el cálculo de las pensiones, básicamente establecen un cálculo desde la fecha de petición, meses anterior. Y si encuentran un vacío donde no ha habido remuneración, los incluyen y eso sería incluido como cero. Entonces, podría afectar su pensión, el monto de su pensión al momento de jubilarse. Entonces, lo que la ley dice es, para estos casos, lo que se va a computar es como si hubiese aportado. Entonces, ahí no va a perder, no va a tener ningún problema al momento de realizarse, para realizarse el cálculo, ¿no? Otras medidas excepcionales, por ejemplo, para el caso de los trabajadores del sistema privado de pensiones, es que primero se estableció el retiro extraordinario por única vez de hasta 2.000 soles de la cuenta individual. Y obviamente en la actualidad también se ha emitido una norma que establece el retiro del 25%
cuando no supere 3 UIT ni tampoco sea mínimo UIT. Cuando tengas menos de una UIT en tu fondo, puedes recibir tu bono. Pero si tienes más, solo hasta el 25%, pero que no supere las 3 UIT. Es la última medida que ha tomado el Estado en el caso de los trabajadores que están en la AFP. Entonces, otras medidas excepcionales durante la suspensión perfecta de labor, ya hemos visto, ¿no? Alcanzar, aplazar, este caso es para el empleador, ¿no? El empleador puede aplazar la CTS, en el caso de mayo, pudo haberlo aplazado hasta noviembre, ¿no? Como saben, los empleadores tienen que pagar o depositar en el banco, en la entidad financiera de donde ha elegido el trabajador, la CTS correspondiente a ese semestre, en mayo y en noviembre. Entonces, lo que se dijo aquí es que lo que correspondería a mayo, el empleador puede derivarlo para depositarlo conjuntamente con el de noviembre. Pero ¿en qué caso no procedía? En los casos, en los trabajadores que están en suspensión perfecta laboral, ahí no procede, porque obviamente se tiene que depositar la CTS para que el trabajador pueda disponer de esa CTS, y cuando la remuneración bruta del trabajador sea hasta 2.400. Si es mayor, puedes tú derivarlo, pero si es menor o es de 2.400, no, tienes que depositar. En esos casos, se posibilita que el empleador deposite la CTS en noviembre, pero no está liberado del pago de intereses que tenía que haber pagado, ¿no? Durante mayo a noviembre. Otras consideraciones que hay que tenerse en cuenta es, obviamente, que durante la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, las notificaciones de los actos administrativos, todos son por correo electrónico de manera virtual y de manera digital. Por eso es necesario que el empleador, en la primera comunicación que realiza, señale su correo electrónico o la forma como se van a comunicar durante el periodo del estado de emergencia. La responsabilidad del administrado, ¿no? Asegura la disponibilidad y correcto funcionamiento de la dirección que ha brindado, ¿no? No puede decir, yo recién veo mi casilla de notificaciones hoy día, cuando me he notificado hace 2 semanas, ¿no? Eso es responsabilidad del administrado. Se ha regulado también la obligación del uso de casilla electrónica, básicamente se ingresa con la clave SOL en el Ministerio de Trabajo y se establece una forma de notificación más rápida y práctica. Y la obligación, obviamente, es de informar a las AFP del caso de que se ha acogido el empleador a la suspensión perfecta de labores, para que esto se puedan realizar todas estas facilidades y acciones que van a establecerse, ¿no? Posteriormente, y ya para concluir, posteriormente también esto se ha establecido normas que complementan lo que acabo de precisar, que han sido emitidas el 28 de agosto del 2020. Se ha establecido, por ejemplo, que el trabajo remoto va a seguir durante todo el estado de emergencia y que el empleador está facultado a seguir implementándolo en cualquier actividad que pudiera realizar. Es más, también se ha establecido que el empleador puede modificar la actividad del trabajador para efectos de que el trabajador pueda realizar un trabajo remoto. ¿No? Por ejemplo, un trabajador que realizaba labores en campo o fábrica o en algún lugar donde directamente tenía que estar, pero también tenía conocimiento de otras actividades, pero es trabajador de riesgo, que no puede ir a trabajar. Entonces, para estos casos, lo que dice la norma es, puedes cambiarle tú su función, su actividad, porque de repente este señor también tiene conocimiento en otra actividad que pudiera hacerlo a través de trabajo remoto. Es completamente válido. Sin embargo, no puede reducir el sueldo ni cambiar la categoría. Eso obviamente no podría ocurrir, ¿no? Pero sí se puede cambiar las funciones previo acuerdo, dice la norma, o en caso que sea necesario y que el empleador sepa que sí lo puede hacer, imponerle al trabajador el cambio de función. Luego el cambio de función, ya el trabajo remoto sí se lo impone el empleador. Recuerden que los trabajadores de riesgo, que son los mayores de 65 años, los que sufren de hipertensión, los que tienen obesidad mayor a 40, y todos los que tengan una especial situación de enfermedad, pueden, la norma dice que pueden ingresar a trabajar, ¿no es cierto?,
siempre y cuando suscriban una declaración una declaración jurada de asunción de responsabilidad. Que si nosotros leemos toda la declaración jurada, básicamente es de responsabilidad del empleador, ¿no? Porque ahí el empleador se responsabiliza de cada uno de los puntos que tiene que cumplir y obviamente para que el trabajador de riesgo pueda ingresar a trabajar es necesario que firme esta declaración jurada. Además, obviamente, de los protocolos que la norma ha establecido, que también son de norma laboral, que tiene que cumplirse al momento de reincorporarse a un puesto de trabajo. O sea, no es que el trabajador se quiera reincorporar y ya va a trabajar y punto, ¿no? Tiene que pasar por un protocolo que consiste en la verificación por parte del médico ocupacional y firmar una ficha de sintomatología para determinar, ¿no es cierto?, su posibilidad de reingreso a su puesto de trabajo. Y el médico ocupacional será quien informe si ese trabajador está apto o no para reincorporarse. Entonces, todo esto tiene que seguirse. Y no solamente esto es para los trabajadores de riesgo. Para los trabajadores de riesgo, además de cumplir con ese protocolo que ya les he señalado, tiene que firmar su declaración jurada de asunción de responsabilidad para que pueda ingresar a prestar servicio. Y obviamente la empresa tiene que cumplir con todas las obligaciones y los protocolos establecidos, que son entregar mascarillas a los trabajadores, realizar limpieza, desinfección en las áreas de trabajo, en el caso de las movilidades que tengan las empresas, también realizarlas, digamos, la separación que debe existir de 1,5 metros a 2 metros entre trabajadores, ¿no? Había empresas que estaban acostumbradas a tener oficinas en el cual todos los trabajadores estaban dentro y solamente tenían pequeños lugares para poder desarrollar su actividad. Ahora no, van a tener que, obviamente, separarlos para evitar todo esto, ¿no? Y todo eso tiene la obligación el empleador de implementar en su sistema de seguridad y salud en el trabajo. La desinfección, la toma de temperatura al momento de ingresar, las pruebas que se tienen que realizar a los trabajadores que se van a reincorporar, también en los casos de los trabajadores de riesgo mayor, que tienen mayor contacto con el personal o público en general, ¿no? Entonces, todo eso son obligaciones que tiene que cumplir el empleador. Luego, en el caso de la suspensión perfecta, se ha ampliado, ¿no es cierto?, la posibilidad y la suspensión perfecta ahora puede ser hasta enero del 2021. Los trabajadores con discapacidad también, ojo, también tienen derechos y básicamente ellos casi son los mismos que los trabajadores de riesgo, por lo tanto se les va a considerar como trabajo, se le va a implementar el trabajo remoto, ¿no? O sea, la idea es que estos también tengan esa facilidad. El personal bajo modalidades formativas también sigue manteniendo digamos, la licencia con remuneraciones compensables y obviamente si necesita ingresar al puesto de trabajo porque es necesario, también lo puede hacer a través de los mecanismos de seguridad antes señalados. Y acá hay algo importante, se ha establecido que aquellos trabajadores que tengan familiares hospitalizados y con el COVID, pero que sean los únicos que pueden estar a su lado, digamos, la única familiar que pueda tener y trabaja, ese trabajador puede pedirle al empleador que le dé una licencia con remuneración, puede pedir que se le reduzca su jornada, puede pedir que se le dé permisos, ¿no? De alguna manera el empleador está obligado a otorgarlos, ojo, pero el tema de la licencia con remuneración no es que yo le doy la licencia y se acabó, ¿no? Es igual, tiene la misma connotación que las anteriores, es decir, una licencia con remuneraciones compensables. Pero ojo que no es que yo tenga a mi familiar hospitalizado y existan otros familiares que puedan atenderlo. Yo tendría que ser el único familiar directo y no habría otro para poder acompañar en el hospital a la persona que está con COVID. Luego, bueno, se mantiene el subsidio por incapacidad para trabajadores con diagnóstico COVID, al igual que el anterior, como ya habíamos señalado. Y acá se establece que el empleador puede modificar, ¿no es cierto? Está autorizado a modificar los turnos, los horarios e inclusive la forma de prestar el servicio para que el empleador no pierda el trabajo y continúe con su actividad.
Los exámenes médicos ocupacionales se han suspendido, se ha quedado suspendida por el momento estas clases de exámenes que eran obligatorios en las empresas. En el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a seguir funcionando, y en caso de que no pueda, por ejemplo, que el comité haya vencido sus funciones ahora en agosto y no puede implementar una forma de elección de manera virtual, o sea, es imposible realizar esa forma de elección, lo que dice la norma es que se va a extender por un periodo hasta que se termine, o sea, se va a prorrogar automáticamente hasta el término de la emergencia sanitaria. Capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, como les había señalado, solamente se da de manera presencial para el caso de los trabajadores que ingresan, los nuevos, y para el caso de cambio de funciones. Para los otros casos, la capacitación o el plan de capacitación se realizará de manera virtual. Muy bien, esos son básicamente los derechos laborales que se han venido implementando. Además de estos derechos laborales, también se ha implementado, recordemos, las posibilidades que tiene el empleador, ¿no es cierto?, de emitir boletas electrónicas, de notificar, por ejemplo, la renovación de los contratos, ¿no? Hay contratos a plazo fijo que probablemente se venzan, que se hayan vencido en mayo, que se estén por vencer ahora en septiembre, o que se hayan vencido en agosto. Lo que dice la norma es que yo puedo renovar, pero para eso vamos a hacer una renovación virtual, ¿no? Yo envío firmado el contrato, la renovación del contrato, y el trabajador me envía también firmado la renovación, y con eso ya estaríamos cumpliendo con la formalidad. Otras modificaciones básicamente son esas, las notificaciones de las boletas de pago a través de correo electrónico también se ha establecido, ¿no? Básicamente todo eso en cuestiones netamente administrativas, para que el empleador pueda de alguna manera distribuir y determinar equitativamente la prestación de servicio, porque la idea es de que no exista esta posibilidad de que los trabajadores puedan movilizarse, puedan ir, por ejemplo, a recibir, ¿no es cierto?, a la empresa. La idea es que no vayan en el caso de que la relación laboral, la actividad laboral se desarrolle de manera remota. Muy bien, por parte, esto básicamente ha sido lo que he podido transmitirle a ustedes respecto a aquellos derechos laborales que se han implementado durante la época de pandemia, ¿no? Bueno, quedaría en todo caso las preguntas que existieran, si tuvieran, y para mí ha sido un placer estar en este congreso multidisciplinario. Gracias, doctor, por darnos una exposición muy relevante acerca de los derechos laborales, y agradecerte por haber estado esta noche junto con Cápsulas Jurídicas, y también extenderles la invitación a todos que el lunes vamos a seguir con el primer congreso multidisciplinario, y serán a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Nos esperamos igual que se puedan conectar. Y gracias, doctor, por estar ahí presente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches.